porque lo que no puede ser, lo que ya llevamos muchos años sufriendo, es que la clase obrera está permanentemente, en cada momento, sometida a intereses que no son los suyos. Y eso nos ha llevado a donde nos ha llevado. Yo creo que uno de los elementos claves de la situación política, no ya actual, sino desde el triunfo de la contrarrevolución en el bloque socialista, es el hecho de que nos encontramos, los trabajadores y las trabajadoras, permanentemente discutiendo sobre la agenda de otros, discutiendo temas, teniendo que decidir siempre muy rápido, siempre con mucha presión, sobre cuestiones en las que realmente los últimos intereses que están teniendo en cuenta son los nuestros como clase. Si yo ahora mismo os dijera, rápido, rápido, elige, blanco o negro, rápido, blanco o negro, elegid blanco o negro, ¿cuántos elegiríais blanco? Una parte. ¿Cuántos elegiríais negro? Otra parte. ¿Cuántos pensaríais en el rojo? ¿Cuántos? Eso es el ejemplo de un falso dilema. Pensar que todos y cada uno de los procesos políticos que se dan en nuestro entorno se resuelven o con A o con B.